Buenas tardes a todas. Tengo el gran placer de daros la bienvenida para el primer Data Plus Women LATAM. Mi nombre es Anabel Rincón y os voy a decir ya algunas palabras sobre Data Plus Women. Entonces, Data Plus Women, el nombre es español, el inglés, perdona, el estrés de hablar en directo, pero la iniciativa es global. Hay muchos países y ciudades que ya tienen esa iniciativa y el fin es dar más visibilidad a las mujeres que trabajan con los datos y que puedan hablar de lo que hacen, de su carrera, compartir con nosotros unas técnicas que han desarrollado, al fin aprender cada una las unas de las otras. Nuestro objetivo de Data Plus Women LATAM es organizar eventos virtuales en lengua española y portugués. Hoy obviamente es el evento en español, pero tendremos uno muy pronto en portugués. Entonces, si queréis dar unas charlas y hablar o recomendar a alguien, nos podéis contactar. De momento somos 3 personas organizando los eventos. Hay Gabriela Burret, que también es una de nuestras ponentes hoy. Tenemos a Nisa, que se ocupará más de los eventos en portugués. Y aquí tenéis nuestro Twitter, os nos podéis contactar, también en LinkedIn. Si tenéis algunas dudas o queréis hablar, por favor, hazlo. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Hoy os voy a presentar a 2 maravillosas ponentes. Y entre cada charla tendráis la posibilidad de hacer algunas preguntas. Como lo podéis ver en el Webex, tenéis una parte Q&A y una parte chat. Utilizar el chat para hablar, comentar, pero si queréis hacer algunas preguntas a nuestro speaker, utilizáis el Q&A y elegiremos algunas preguntas al final de la charla para ellas. Después de los eventos tendremos, os voy a explicar todo, así que no os preocupéis, os explicaré cómo juntaros a un network que se llama Remo. Es gratis y es para poder hablar entre nosotras y tener realmente una conversación entre nosotras por un mini grupo de 4 a 6 personas virtualmente. Entonces, ahora empezamos el evento. Tengo el gran placer de acoger hoy a Gabriela. Gabriela es el líder de proyecto y responsable del análisis de datos en La Nación, en Argentina. La Nación es un periódico muy famoso ahí. Y nos va a hablar de cómo se utilizan los datos ahí. Gabriela, voy a parar a compartir y tú podrás empezar. Sí, ahí voy. Ahí están viendo mi pantalla. Hola. No, todavía no. No vemos tu pantalla. Ah, perdón. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, como les contaba Anabel, estamos muy contentas de dar esta primera charla de Data Plus Women LATAM. Y bueno, yo soy Gabriela, trabajo en el equipo de La Nación Data. Acá algunos de los integrantes del equipo. Es un equipo dentro de la redacción del diario La Nación en Argentina, y está conformado por un equipo multidisciplinario donde hay periodistas, programadores y analistas de datos como yo. Yo soy licenciada en sistemas, no soy periodista, y bueno, me fui en distintos trabajos, me fui especializando en lo que es análisis de datos, y bueno, hice algunos posgrados y relacionado con data mining y business intelligence. Así que bueno, les voy a contar más o menos lo que hacemos en el equipo de La Nación Data. Trabajamos para todos los sectores, no importa si es el sector de economía, de política,
puede ser también de espectáculos, de deportes, así que lo que tratamos es de dar apoyo con los datos, e investigar y dar soporte en todo lo que tiene que ver con datos, en todas las investigaciones y notas, y también distintos monitores que vamos publicando en el diario. Trabajamos también codo a codo con el equipo de infografía, para poder hacer las visualizaciones junto con los distintos periodistas. ¿Por qué hacemos esto? Porque la idea es poder conocer, medir, mejorar, crear, y poder de esa forma innovar, siempre usando datos, y en cierta manera generar un impacto positivo en la sociedad. Lo que hacemos es trabajar con datos públicos, ¿no? Siempre que sean en sitios oficiales, y es una manera de monitorear, conocer y poder opinar con evidencia concreta. Por ejemplo, en Argentina hay muchos sitios oficiales que publican datos, que los podemos bajar, descargar en distintos formatos digitales, como puede ser el sitio del gobierno de la ciudad, de la capital de Argentina, el sitio de compras donde están todas las licitaciones y compras que hace el Estado, los boletines oficiales, o esta que está acá abajo que se llama Datos Argentina, donde se centralizan los datos de distintos ministerios. No siempre es tan fácil acceder a esos datos porque muchas veces no están continuamente siguiendo una serie, respetando los campos o manteniendo la integridad y la consistencia de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Bajamos todos los datos, que dentro de todo, desde que empecé a trabajar, más o menos en el 2012, por suerte todo cambió mucho. En un principio, la mayoría de los datos los teníamos que bajar de PDFs y de ahí convertir para poder digitalizar. En algunos casos hasta nos pasó que nos mandaran fotocopias de declaraciones juradas que traíamos en carritos de tanto que pesaban en cajas y las cargábamos manualmente. En otras situaciones hay que scrapear los datos. Pero bueno, a medida que vamos bajando los datos y tratamos de normalizarlos y limpiarnos, nos van pasando distintas situaciones, como por ejemplo, encontramos muchas veces que los campos no están en el formato indicado, o que nos llama la atención el comportamiento que difiere de cierta serie, como acá en este ejemplo que les estoy mostrando. Entonces, nuestra idea siempre es poder tener una relación con quienes publican los datos para poder contarles lo que vamos viendo y que haya un feedback, mejorar la calidad de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es poder tener una visión a futuro y no solamente nosotros corregir los datos para nuestros trabajos, sino para el que sigue, ¿no? Para que ya queden corregidos y los demás no se encuentren con estos obstáculos. De esa forma poder darle un valor agregado. Y además, también la idea es que uno, a través de los datos, pueda llevar una especie de monitor, y como ciudadanos poder ir siguiendo lo que va pasando en distintos organismos. Pero bueno, cuando hablamos de los datos, no siempre es solamente un set de datos y nos quedamos ahí, sino que la idea es agregarle contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una serie de datos encontramos que hubo un descenso importante en los viajes de subterráneo, no nos quedamos solo con eso, sino que tratamos de ir a ver qué pudo haber pasado en ese día, si es un problema de los datos, si están mal subidos, si hubo un error, o si realmente hubo un paro, o el subte no anduvo, o hubo un paro de aviones, o ya sea que no funcionaban las barreras de los peajes. Entonces, todo el tiempo vamos investigando para encontrar el contexto a los trabajos que vamos haciendo. Además, entre otras tareas que hacemos, inspiramos y tratamos de motivar para que haya una colaboración en estos temas de datos, como por ejemplo, tener que hacer esto que les contaba, que tuvimos que tipear a mano montones de declaraciones juradas. Entonces convocamos voluntarios, universidades y ONGs para que nos ayuden en la carga. Y además hemos organizado distintos eventos, hicimos 4 Data Fest, para también conocer y aprender de distintos expertos en distintos temas que vamos trabajando, y también participamos de Women in Data Science. Acá, por ejemplo, les muestro algunos de los eventos que fuimos organizando, donde la convocatoria, por suerte, fue bastante grande, como ven.
Y bueno, acá ya empezamos a mostrarle algunos de los ejemplos en los que participamos. Por ejemplo, dado que es el tema del momento, el coronavirus, en nuestras páginas hoy en día tenemos publicado lo que va pasando en el mundo y en Argentina, y es una tarea que nos ha llevado mucho tiempo. Somos bastantes que estamos cargando diariamente información y chequeando que la información esté correcta. Por ejemplo, en Argentina, hasta hace poco los datos no estaban digitalizados y ni siquiera había un reporte por cada provincia o departamento, así que todo eso lo tuvimos que cargar diariamente, tenemos turnos, y cada vez que llega un reporte vamos diciendo, bueno, lo cargo yo, y nos vamos pasando los turnos para ir cargando los datos y corrigiendo lo que vemos. Además, aprovechamos para ir armando distintos especiales. Acá, por ejemplo, en este especial es uno que se puede ver el factor de crecimiento en los distintos países que van teniendo con respecto a los infectados. Y también para poder hacerlo consultamos especialistas, estadísticos, matemáticos para que nos ayuden, porque no siempre, eso también nos pasa, al ser multitema para lo que nosotros trabajamos, nos pasa muchas veces que tenemos que aprender, profundizar, interiorizarnos en los distintos temas. Un día nos toca saber de los goles de Messi, o de algo relacionado con gasoductos o con energía, con el combustible, en otro momento, como es ahora, con el tema de la pandemia. Entonces, cada tema es diferente, es un desafío que nos hace aprender algo nuevo. Acá también este trabajo lo hicimos junto con una universidad de Buenos Aires y junto con una empresa de telefonía que nos ayudó a ver cómo fue la movilidad y fue cambiando con respecto a antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Otro trabajo que no tiene nada que ver con coronavirus fue esta construcción de una base que armamos porque acá en Argentina hubo un fiscal muerto que estaba siguiendo un atentado que hubo acá en Argentina, investigándolo, y entonces después de eso se filtraron 40.000 audios, y lo que queríamos investigar era si tenían que ver estos audios que él venía investigando con el atentado. Así que hicimos una red de voluntarios que nos ayudaron durante 2 años a escuchar estos audios y a clasificarlos para poder digitalizarlos en una base de datos. Y este fue el desarrollo que terminamos armando de toda esta base. Para que vean que hay temas distintos totalmente, este es, por ejemplo, un especial que armamos sobre los 2 equipos que tienen más enemistad en Argentina, que son Boca y River de fútbol. Hicimos un historial porque se iban a jugar un partido que pudimos poner todas las estadísticas, cómo fueron los goles en toda su historia, bueno, una serie de números que nos ayudaron a hacer diferentes visualizaciones. Este es otro trabajo que armamos, en lo que, como una nota de color, donde pudimos ver, por ejemplo, las alturas de los diferentes jugadores, dónde habían nacido, bueno, y con eso armamos otras visualizaciones, que finalmente no se jugó la Superliga 2020 por el coronavirus, así que bueno, esto fue al comienzo del año. Este es otro caso donde en el 2017 un submarino de Argentina se hundió y murieron los 44 tripulantes, pero bueno, mientras esto sucedía y se estaba investigando si se podía encontrar el submarino, pudimos hacer un seguimiento de todos los buques que vinieron a ayudar de distintos países con la aplicación de Marine Traffic, y con eso, con los datos que bajamos de ahí, pudimos hacer una geolocalización de cada buque y armar un especial con todo lo que sucedió. Esto es otro caso que tiene que ver con cómo votan nuestros legisladores. Acá justamente es un caso concreto donde se ve que en un principio lo que publicaban eran PDFs y teníamos que pasarlos convertidos con OCR a formato digital, lo llevamos a una base de datos y a partir de ahí pudimos armar distintas aplicaciones. Lo que tiene otra de las cosas en la que trabajamos es que cada vez que hacemos visualizaciones,
muchas de ellas que puedan ser reutilizables, porque lo que pasa en un diario es que uno publica una nota y ya está. Entonces vino trabajando meses para armar una nota que va a salir publicada un día. Entonces la idea es que esa misma visualización podamos, con diferentes filtros o adaptaciones, poder reutilizarla en otras notas o en otros especiales. En este caso, pudimos armar un especial con cómo votaron los senadores según profesión, edad y género en el proyecto del aborto, de la ley de aborto. Y este es otro caso que tiene que ver con otro dataset que bajamos del sitio de la Ciudad de Buenos Aires, donde se publican todos los árboles con su geolocalización en latitud y longitud, sus coordenadas. Entonces pudimos hacer un análisis de cuáles son los barrios más verdes, cuáles los menos verdes, distintos análisis, y además comparar los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires contra otras ciudades del mundo. Y lo aprovechamos para el Día del Árbol. Este es otro caso que tuvo que ver con mostrar cómo los candidatos que se presentaban para la campaña presidencial hacían sus campañas en distintas redes sociales, y para ello utilizamos distintas herramientas como CrowdTangle, Google Data Studio, y a raíz de eso pudimos ver cómo estrategias y secretos de cada campaña de todos los candidatos, y lo publicamos en esta visualización. Y algo parecido, pero con datos de Google Trends, lo que hicimos es buscar en varios días las búsquedas por candidato que se hicieron en Google en todo el país. Entonces así vamos pintando, de acuerdo al color del partido político, toda la geolocalización de las búsquedas que se fueron haciendo. Y este es un bonus track que les mostré, que quise agregar. También me lo pasó, la quiero nombrar, a Mariana y al equipo de infografía del diario, que son los que se ocupan de los tableaux que publicamos, y este es uno donde se podía buscar las distintas temporadas y quién se iba a quedar con el trono de hierro. Así que bueno, Mariana la nombré porque ella me ayudó a también buscar distintos tableaux para mostrarles. Y eso es todo. Si quieren preguntas, aquí estamos. Pues muchas gracias, Gabriela. A la gente sí que le gusta, pero de momento no tenemos pregunta. Entonces, podemos esperar después de la presentación de Rosario si la gente se anima. Parece que son un poquito tímidos hoy. Bueno, muchas gracias y Sí. Sí, por favor, si dejo la... tenéis una pregunta, utilizáis el Q&A. Ahora sí que tenemos una pregunta, a ver. Pregunta Florencia, si todas esas visualizaciones están desarrollados en Tableau. No, todas no están desarrolladas en Tableau. Hay algunas en D3, algunas en JavaScript, y algunas las embebemos en el HTML, los Tableau, para que quede como un scrolly de todo lo que vamos publicando, pero no todas están hechas en Tableau. Hay algunas que son personalizadas con programación, digamos. Pero muchas son con Tableau, muchísimas. Déjame solamente introducir si puedo, introducir a Rosario. La segunda ponente que tenemos. Estoy muy emocionada de tener a Rosario con nosotras. Es una Tableau Zen Master y es Tableau Ambassador también. Es la directora de análisis de información en la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México. Y nos va a presentar una técnica que ha desarrollado ella, es para entender mejor los datos y como drill down, no sé cómo se dice eso en español, pero nos lo va a explicar todo Rosario. Y estoy muy contenta que ha aceptado participar porque sabe mucho y es muy simpática en compartir esa información con nosotras. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Anabel. Ahora yo comparto pantalla. Compartir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí.
la pantalla que dice LATAM, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Les agradezco que estén aquí acompañándome. El tema que trataremos es ganando entendimiento de tus datos. ¿Cómo? Aprendiendo a trabajar la consulta de una jerarquía de datos para profundizar o agrupar entre los distintos niveles a fin de facilitar el entendimiento y el porqué de los números y las variaciones. Aquí están antes de iniciar con el tema, platicaré un poco acerca de mí, aunque ya Anabel les comentó. Vivo en Monterrey, una ciudad ubicada al norte de México. Trabajo en mi alma mater, el Tecnológico de Monterrey, la universidad privada más grande de mi país, y me dedico al análisis de información financiera. Y hace alrededor de 6 años mi trabajo me llevó a escuchar acerca de Tableau. Y a partir de ahí inició con lo que se convertiría en una nueva pasión para mí. Las comunidades de Tableau han sido un factor determinante en el desarrollo de mis habilidades. Por ejemplo, he participado en Makeover Monday, la cual nos presenta desafíos semanales enfocados en el desarrollo de las habilidades de diseño. A la izquierda, comparto 3 de mis trabajos realizados en estos desafíos. También he participado en la comunidad de World Wednesday, enfocada al desarrollo de las habilidades técnicas, y en la comunidad de Prepping Data, enfocada al desarrollo de las habilidades técnicas para la preparación y limpieza de datos. Soy autora de Tableau público de más de 300 visualizaciones y tengo un blog bilingüe en español y en inglés donde comparto mis experiencias tanto de Tableau como de Tableau Prep, principalmente en el área técnica, que es a mí lo que me gusta. Y gracias a la comunidad global de Tableau tengo el honor de ser embajadora y Tableau Center. Empecemos con un poco de mi historia en las técnicas de drill down en Tableau. Hasta antes de Tableau 2018.3, la técnica que comúnmente yo utilizaba para este fin era la de jerarquías y filtros. Es una técnica bastante sencilla en la que se requiere identificar los elementos que conforman una jerarquía. Aquí tengo una jerarquía de geográfica y su orden dentro de la misma. En este ejemplo se definió una jerarquía con los campos de región, estado, ciudad y código postal. Cuando alguno de estos elementos de la jerarquía es utilizado en una visualización, Tableau se encarga de hacer visibles un signo de más o un signo de menos en los encabezados de cada uno de los elementos para navegar entre los distintos niveles de la jerarquía. Es una técnica de muy rápida implementación y he encontrado que para cierto tipo de usuarios se sienten muy cómodos utilizando tableros construidos en esta técnica. Sin embargo, para llegar al 100% de los usuarios, se cuenta con otras opciones que brindan una navegación más intuitiva. Para ello, entran en escena 2 nuevas funcionalidades, las acciones de set y las acciones de parámetro, las cuales cambiaron las reglas del juego en el diseño de los datos, al ofrecer nuevas formas de mejorar la experiencia al usuario, al permitir mayor flexibilidad y control. Un ejemplo de sus múltiples aplicaciones fue ofrecer la posibilidad de una navegación más intuitiva dentro de una jerarquía de datos utilizando solo clics, sin necesidad de duplicar datos como hasta antes era necesario. Ambas funcionalidades tienen sus propias características y aunque en algunos casos puede ser indistinto cuál utilizar, en otras ocasiones conocer sus fortalezas nos ayudará a elegir la mejor opción. Por ejemplo, si estás trabajando con una jerarquía de fechas y se requiere que el usuario pueda seleccionar entre 1 o más años en forma simultánea, las acciones de set es la opción adecuada, ya que nos permiten ese tipo de selección. En cambio, si trabajas con una jerarquía de más de 3 niveles, en donde para cada nivel un valor único es seleccionado, la opción que yo recomiendo utilizar es la de acciones de parámetros, porque además de facilitar profundizar en las consultas, también facilita la construcción para construir menú de drill up, es decir, para poder regresarme en mi jerarquía. La técnica que les compartiré en esta presentación utiliza acciones de parámetro y la desarrollé a inicios de este año 2020. Veamos cómo funciona esta técnica directamente en Tableau. Aquí tengo un tablero que también tiene una jerarquía geográfica
donde utiliza el campo de región, estado, ciudad y código postal. El tablero tiene 3 secciones principales. La sección central, que tiene las gráficas principales. Una sección superior donde va a estar ubicado el menú de Drill Up o el menú para regresarme, y que ahorita también me da la ubicación, me dice ahorita estás en el total. Y me da una sección a la izquierda donde me da el menú para ir profundizando. Como estoy iniciando, pues la primera opción para ir profundizando son las regiones. Tengo 4 regiones. Elijo una, voy a elegir la región occidente y automáticamente se actualiza y las 3 secciones, la parte superior del menú me dice, estás en zona occidente. También me da ya opción de poderme regresar porque ya estoy más lejos, o sea, puedo regresarme al total. Me dice, y le digo, me dice que estoy en occidente. La información de las gráficas centrales se actualiza con la información de zona occidente. Y el menú para ir profundizando dice, bueno, el siguiente nivel que puedes escoger son los estados y me presenta los estados de la zona occidente. Elijo, por ejemplo, California. De nueva cuenta se actualiza, me dice que estoy en California, me muestra las ciudades. Puedo elegir una ciudad, San Diego, y ahora me muestra los códigos postales. Probemos ahora, en lugar de avanzar, vamos a retroceder, y yo quiero retroceder a California. Me vuelve a mostrar el total de California para que yo ahora elegir otra opción. Por ejemplo, puedo elegir Los Ángeles, bueno, me presentan los códigos postales disponibles y ya selecciono, aquí en este caso había uno solo. Ya estoy terminando la jerarquía, que tengo región, estado, ciudad, código postal, y se programa para que Tableau identifique que ya terminó, y ya sea que me regrese con el menú superior, o al darle clic al siguiente nivel va a identificar que ya estoy terminando y que quiero empezar en mi nivel inicial. Ahora, revisemos ahora ahora los conceptos claves para la construcción de este tablero. Tenemos que la técnica utiliza 2 parámetros. El parámetro nivel, en donde para cada elemento se le asociará un número que representa su orden dentro de la jerarquía. En nuestro ejemplo, 1 será para región, 2 para estado, 3 para ciudad y 4 para código postal. Y el parámetro path o camino, y una forma de explicar el uso que le daremos a este parámetro con esta técnica es haciendo referencia al cuento de Hansel y Gretel, en donde los niños, para poder regresar a casa, van dejando pistas o migajitas de pan para poder identificar el camino recorrido y saber cómo regresar a casa. Y precisamente nosotros utilizaremos este parámetro para ofrecer la misma funcionalidad. Es decir, en él guardaremos las pistas que representan cada una de las opciones elegidas por el usuario para en todo momento conocer el camino recorrido y saber cómo regresar a casa. Después tenemos las 4 dimensiones claves para construir el drill down. Para facilitar su identificación utilizo las letras DD al inicio de su nombre. 2 de ellas, nivel y path, están asociadas directamente a los parámetros y nos servirán para actualizar sus valores cuando una de las opciones de drill down es seleccionada. El campo etiqueta mostrará el nombre con que el usuario identifica cada una de las opciones del drill down. Y el campo filtro nos servirá para seleccionar los registros que cumplan con el camino recorrido por el usuario dentro de la jerarquía. Y por último, tenemos las dimensiones para el menú de Drill Up, es decir, para regresarnos en el caminito, que pueden verse como dimensiones equivalentes o dimensiones espejos de las primeras. Para facilitar su identificación, utilizo las letras DU al inicio de su nombre. 2 de ellas, nivel y path, nos servirán para actualizar los parámetros cuando una de las opciones de ese menú superior del Drill Up es seleccionada. El campo etiqueta mostrará el nombre con que el usuario identifica cada una de las opciones de ese menú superior. Y el campo filtro nos servirá para seleccionar las opciones del menú de regreso posible. Ahora entremos a comprender a mayor profundidad cada uno de los elementos involucrados. En cuanto a parámetros, los 2 parámetros que tenemos el parámetro nivel, que es de tipo entero, y su valor inicial será 0. Es decir, antes de región, que es nivel 1, le voy a agregar un nivel 0 que agrupe todo, y entonces lo identificaremos como nivel 0. Y el parámetro path, que es de tipo
string, y para su valor inicial elegir la palabra total. Es decir, para el nivel 0 se identificará como con la palabra total, pero tú puedes sustituir esa palabra por la que más te guste en función de o en la función de lo que representa ese nivel inicial para ti. Por ejemplo, podríamos usar home, regresar a casa, o Estados Unidos, en el caso de de que estamos ahorita en la geografía de Estados Unidos. Y ahora revisemos un ejemplo de cómo los valores del PAD se van modificando al ir el usuario profundizando en la jerarquía. Como pueden observar, en todos los niveles el PAD siempre va a iniciar con la palabra total, y al ir profundizando en la jerarquía se van agregando migajitas de pan. En el nivel 1 se agrega la región seleccionada por el usuario, el nivel 2 el estado, el nivel 3 la ciudad y el nivel 4 el código postal. Ahora entremos a las opciones de cómo presentar el drill down. En primer ejemplo ya lo revisamos previamente, y es en donde las opciones para ir profundizando en el drill down se presentan en un menú o en un gráfico independiente a las gráficas principales. Aquí presento un segundo tablero en donde las opciones para ir profundizando se presenta inmersa dentro de la gráfica principal. Y una tercera opción es que tengas el drill down en varias gráficas simultáneamente. Por ejemplo, en este caso, tengo un drill down en la gráfica y un drill down en una gráfica de barras. Pasemos a ver el funcionamiento rápidamente de estos dos últimos ejemplos en tabla. Aquí tenemos la primera gráfica, es la misma información, la misma jerarquía, región, estado, ciudad y código postal. Tenemos este tablero se divide en dos secciones, el superior, la que nos va a dar el menú para regresar, y la gráfica principal que nos da la información que estamos ahorita consultando, que es la información por regiones, pero también nos va a servir como una gráfica de drill down, para ir profundizando cuando yo selecciono alguno de los elementos. Por ejemplo, aquí yo selecciono región. Entonces ya me presenta después la información de cada uno de los estados, selecciono uno de los estados, sigue avanzando, se da cuenta que seleccioné California, puedo retroceder o puedo avanzar, sigo avanzando, me presenta ya los códigos postales, y al seguir avanzando se da cuenta que termino y reinicia el proceso. Este es el ejemplo donde el drill down es inmerso en la gráfica principal. Y en este segundo ejemplo tengo un mapa con información mundial por país, y tengo una gráfica de barras. Al seleccionar algunos países, no todos tienen desglose por los datos, pero los que tienen desglose están señalados con el signo de más. Abro uno de los países y me da la información de ese país desglosada por estado, se actualiza el mapa, se actualiza la gráfica de barras. También puedo avanzar con la gráfica de barras. Por ejemplo, ahorita selecciono Nueva York y me va a mostrar el detalle del estado de Nueva York. Aquí puedo retroceder otra vez al mapa de Estados Unidos, seleccionar, por ejemplo, California, se actualiza con el detalle de las ciudades o estados, perdón, de los municipios o ciudades de California. Les digo, y puedo avanzar, retroceder y puedo regresar al nivel 0. En este ejemplo, el nivel 0 no se llama total, le puse mundo, el mundo, que era un nombre más representativo para este ejercicio. Ya que revisamos, perdón, aquí no he podido, ya regresé al mapa, sí, ¿verdad? Sé que me quedó trabado, creo. No puedo avanzar. A ver. Disculpe, me sacó de mi programa. Voy a darle restart. Sí, no te preocupes, toma tu tiempo. Me sacó de PowerPoint. No sé por qué. Puedes parar de compartir y volver a compartir si prefieres. Toma tu tiempo. Gabriela, tenemos una pregunta para ti, si quieres, mientras Rosario reinicializa. ¿Puedes leer en el Q&A la pregunta? No se te oye, Gabriela, tienes que... Sí, perdón, estaba buscando la pregunta. Les leo la pregunta que dice: ¿cómo se da la dinámica en el periódico para decidir sobre qué temática van a iniciar un proceso de exploración, análisis de datos,
¿Se define por agenda noticiosa del momento? Por ejemplo, iniciar un análisis basado en una noticia tema relevante que la redacción sugiera, o hay espacio para que ustedes en la unidad de análisis de datos inicien algo basado en el instinto detective, de que no tienen una nota o noticia específica definida previamente, pero saben que van a encontrar algo que seguro va a dar material para una noticia, nota, infografía relevante. Lo que preguntás nos preguntan siempre justamente y sucede de las dos formas. Muchas veces, por un lado nosotros participamos todos los días de las reuniones de redacción de la mañana, donde cada uno comenta todos los temas del día y en los que está trabajando, todas las secciones. Entonces nosotros ahí no solo tratamos de aportar en las distintas secciones lo que nosotros ya tenemos quizás construido en alguna base de datos que venimos actualizando y acumulando, puede ser mensualmente o anualmente. Entonces ahí le sugerimos a los periodistas que podemos aportar en su investigación, en su nota. También muchas veces ellos nos vienen a buscar y nos preguntan si lo podemos ayudar con datos en determinada investigación o nota, y otras veces somos nosotros los que proponemos distintos temas, y por suerte se entusiasma muchísimo en avanzar con alguna nota en la que venimos trabajando. Así que muy buena la pregunta, y todas las formas que comentás pasa en cualquiera de ellas. Gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla de nueva cuenta? Bueno, ya que revisamos los ejemplos para hacer el drill down, entremos a ver a los conceptos claves de los 5 elementos. Tenemos... Todavía no... ¿No se ve? No. Perdón. Siempre hay problemas técnicos, no te preocupes. Ya parece que sí que funciona. Perfecto, Rosario. Okay. Ya voy. ¿Ya se ve el PowerPoint? Perfecto. Bueno, para el cálculo del nivel del drill down o de nivel, si el parámetro nivel llegó a su nivel máximo, que en este ejemplo es de 4, quiere decir que se terminó el ciclo y se debe regresar al nivel 0. En caso contrario, se debe sumar 1 al parámetro de nivel. Recordar que el número máximo de niveles va a estar determinado por el número de elementos de tu jerarquía. Por ejemplo, en este ejemplo utilizamos 4, región, estado, ciudad y código postal. Aunque en algunos diseños en donde el drill down es inmerso, es posible ajustar en ese número en -1. Tenemos el campo de la etiqueta del drill down. Se utiliza para mostrar el nombre con que el usuario identifica las distintas opciones para ir profundizando. Por lo cual, si el parámetro indica que estamos en el nivel 0, el drill down debe mostrar el siguiente nivel, que es región, para el nivel 1, el estado, para el nivel 2, la ciudad, para el nivel 3, el código postal, y para el nivel 4 puedes elegir entre poner un texto como regresar al total, o puedes inclusive repetir el código postal. Recordar que este nivel 4 puede ser opcional dependiendo del diseño de tu tablero. Tenemos el camino path, el campo path, que es el caminito de regreso, el caminito, perdón, del drill down para ir profundizando, debe contener la información para actualizar el parámetro asociado y esa opción del drill down, si esa opción del drill down es seleccionada. Si el parámetro nivel llega a su nivel máximo, que es 4, se debe reinicializar el path con la palabra que asociamos para el nivel 0, que en este ejemplo fue la palabra total. En caso contrario, al path se le debe agregar una nueva pista o migaja de pan, que es nuestra etiqueta de esa opción. Y por último, de las dimensiones del drill down, tenemos el filtro. Se utilizará para el camino comparar el camino recorrido por el usuario y que tenemos guardado en el parámetro path contra los valores de región, estado, ciudad y código postal de cada uno de los registros. Es decir, se seleccionarán exclusivamente aquellos registros que cumplan con el camino recorrido por el usuario. En resumen, para el cálculo de las 4 dimensiones del drill down, entran en juego el valor de los parámetros que pueden ver ustedes en color morado, en path,
el valor de los elementos de la jerarquía, que son los región, estado, ciudad y código postal, región, estado, ciudad y código postal, y la constante del número máximos a niveles a trabajar, 4 y 4. Ahora entremos al detalle del menú de Drill Up, el menú para ir retrocediendo. En cuanto a las opciones para presentar el menú de Drill Up, en los siguientes ejemplos en los ejemplos previos utilicé el separador slash, pero es posible utilizar cualquier separador que a ti más te guste. O también puedes reemplazar el uso de palabras por imágenes, como lo utilizo en este último ejemplo, con triángulos y circulitos. La opción de imágenes puede resultar muy útil para cuando los nombres para ser presentados son particularmente largos o extensos, además brindar un toque elegante ahí al menú para regresar del Drill Up. Para presentar el menú del Drill Up en un solo sheet, se requiere una dimensión que llamaremos nivel de Drill Up, que contenga los valores de los niveles, que en este caso son de los valores del 0 al 4. Pero como ese dato no existe en nuestra fuente de datos, una de las opciones posibles es crear una nueva fuente de datos que contenga nada más ese campo y los valores del 0 al 4. O existe una segunda opción, que es la que normalmente yo utilizo, que se conoce como densificación interna de datos, la cual se basa en utilizar uno de los campos existentes en tu fuente de datos original con la condición de que el campo original contenga al menos el mismo número de valores distintos que el número de valores que tú necesitas para construir tu menú de Drill Up. Por ejemplo, podemos utilizar el campo estado, en donde conocemos que en nuestra base de datos tenemos 50 valores diferentes, y con la función case definir nuestro campo de nivel con los valores requeridos del 0 al 4. El cómo decidas agrupar los estados no es lo importante, ya que es indistinto si agrupas 10 estados para crear uno de los valores requeridos o si utilizas un solo estado. Solo asegúrate que con tu definición obtengas los valores que necesitas para tus opciones del menú, o sea, que obtengas del 0 al 4 para crear ese menú. A continuación, comparto otras opciones para crear el mismo campo de un nivel, pero con otros campos, por ejemplo, utilizando la fecha, la ciudad, el código postal, y eres libre de elegir la opción que creas más conveniente dependiendo de tus datos. Si deseas profundizar en el tema de densificación interna de datos, tengo un blog escrito en colaboración con el Tableau-Zen Klaus Schut, en donde se detalla en qué consiste la técnica y los requisitos para el uso correcto de la misma. Ya una vez que tenemos este campo, el de un nivel, ya creamos los siguientes 3 campos que nos falta para terminar con la técnica. Para el path o camino para regresar en el Drill Up, de nueva cuenta recordemos el cuento de Hansel y Gretel, en donde los niños al regresar a casa van recogiendo las migajas de pan que habían dejado en el camino. Nosotros también recogeremos migajas de pan al regresar, pero al regresar en nuestra jerarquía, en nuestro camino de la jerarquía. El cálculo de esta variable se basa en el valor del parámetro path, que contiene el camino que ya ha recorrido el usuario, y utilizaremos la función left para quitar o recoger esas migajitas. La cantidad de migajas a recoger dependerá del campo del nivel a donde tú deseas de regresar. Si deseas regresar un nivel, recogerás una migaja. Si regresas 2 niveles, recogerás 2, y así sucesivamente. Tenemos la dimensión etiqueta. Se utiliza para mostrar el nombre con el que el usuario identifica el nivel del Drill Up. La primera parte de la fórmula es opcional. Si se decide utilizar la opción de una gráfica, lo puedes eliminar, pero en este caso que utilicé palabras, en la primera parte me sirve para poner un separador antes de cada palabra, excepto en el nivel 0, donde no tiene ese separador. Y la segunda parte de la fórmula consiste en tomar del valor calculado en el paso previo, en el path previo, en la variable previa, la última migajita de path, identificada como -1, la cual nos proporcionará el nombre con que el usuario identifica ese nivel. Y la última dimensión del Drill Up es el filtro. Nos sirve para seleccionar las opciones del menú de Drill Up a mostrar, y la cual dependerá del valor del parámetro nivel. En resumen,
para el cálculo de las dimensiones claves del drill up, se destaca la definición de la primera dimensión, en donde o se crea una nueva fuente de datos o se utiliza la técnica de densificación interna de datos para crear los valores necesarios. Para las restantes 3 dimensiones, su cálculo está determinado por el valor obtenido en la primera dimensión y por el valor de los parámetros. Aquí pueden ver en morado, path, nivel. ¿Qué nos falta para tener nuestro tablero funcionando? Las acciones de parámetro. Se requieren un total de 4 acciones de parámetro. 2 para actualizar mi parámetro de nivel y path desde el menú o el sheet del drill down. Y 2 más para actualizarlos, pero desde el menú del drill up. Repasemos estas definiciones directamente en Tableau. Aquí tengo un tablero así como detrás de escena que están pasando con esas variables que entran en el cálculo, pero que normalmente pues no van a ser presentadas en el tablero. La parte superior te muestra la información de que iniciamos con el parámetro nivel en el valor 0 y el parámetro path va a tener el valor de total. Tenemos el menú de drill up y tenemos el menú para ir profundizando, el menú de drill down, donde me muestra, como estoy en el total, me va a mostrar las regiones. Y en las regiones, todas las regiones van a tener el nivel 1, es decir, si alguna de estas opciones es seleccionado, voy a actualizar mi parámetro con el valor de 1 y voy a agregar mi migajita de pan dependiendo de la opción seleccionada. Si yo selecciono central, le agrega central. Si yo selecciono oeste, le agrego oeste. Seleccionamos la opción oeste, se actualiza el parámetro y ya nos dice, estoy en el nivel 1 con el parámetro path que ya incluye la migaja de oeste, mi drill up se actualiza y ya me dice, ya puedes, estás en el nivel 1, entonces ya puedes, ya hay una opción para regresar al nivel 0. Puedo seguir avanzando. Al seguir avanzando tengo el estado que me dice que va a ser nivel 2 y se le agrega a mi path, se le agrega la nueva migajita que dependerá del estado que se selecciona. Selecciono California y de nueva cuenta se va actualizando. Y ahora nos enfocaremos, por ejemplo, a ver el menú para regresar. Yo estoy en nivel 2, este es mi path completo que llega hasta California. Si quiero regresar al nivel 1, le quito una migajita de pan, o sea, queda hasta la región occidente. O si quiero regresar al nivel 0, se queda en el total. Esto, espero que con este tablero yo haya podido transmitirles la esencia de esta técnica. Regresemos a nuestro tablero. Y en resumen, esta técnica nos ayuda a facilitarnos el soporte de la información y el análisis de variaciones. Se puede utilizar con jerarquías de n niveles en 2, 3, 4, 5 y básicamente las fórmulas pues nada más se tienen que ajustar con el límite, el número máximo y las dimensiones que se van a utilizar. Se pueden crear y utilizar múltiples jerarquías sincronizadas, es decir, por ejemplo, si yo tengo una jerarquía geográfica y una jerarquía de productos, yo puedo construir mis 2 jerarquías y al compartir los filtros se sincronizan. Brinda también una navegación intuitiva dentro de una jerarquía, ya que solo con clics, sin necesidad de utilizar filtros, va avanzando y va retrocediendo. No se requiere duplicar datos, solo utiliza 2 parámetros. El drill down se puede aplicar inmerso dentro de la gráfica principal o puede manejarse en un menú independiente. Y solo utiliza un sheet para el drill up, que es una diferencia con las técnicas tradicionales. Pues con esto termino. Espero que hayan encontrado utilidad esta técnica que les compartí y de nueva cuenta les agradezco el que estuvieran acompañando. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, Rosario, por esa demostración. Muchas gracias por compartir esa nueva técnica, porque yo la veo maravillosa realmente y solamente cuando lo leí la primera vez en tu blog, que si no seguís Rosario lo tenéis que hacer porque tiene blog, artículo muy, muy interesante, me abrió como otro mundo. Nunca, bueno, realmente. A ver si tenemos, bueno, a ver si tenemos preguntas. Dicen, hay gente que le gusta realmente lo que has hecho, que es impresionante. Que poder hacer eso sin densificación de datos es genial. Y que no por nada eres una Zen Master, ¿eh? Gracias.
Gracias. A ver, que voy a compartir de nuevo mi pantalla. Perdón. No, no, no pasa nada. Yo soy muy lenta compartiendo pantalla. Tengo que aprender a manejarlo mejor. Entonces, no os vayáis todavía. Tenemos algunas información más. Primero, si queréis seguir en contacto con nosotras, aquí tenéis en nuestro user group, os podéis registrar ahí y cada vez que tendremos un nuevo evento estaríais informados por email. Tenemos también un Twitter account aquí y un website. Entonces, si queréis seguirnos, con mucho gusto, y también si queréis hablar la próxima vez en nuestro evento, nos podéis contactar. ¿Por qué no funciona? Ah, ahí está. Entonces, ahora podemos tomar un café todos juntos. Aquí os he dejado el QR code, si lo queréis escanear, os puedo dejar algunos segundos. Y aquí está la página web, lo acabo de pegar en el chat. Es muy simple, os puedo a ver si puedo cambiar, perdona, si puedo compartir, exacto. Entonces, cuando vais a clicar en ese URL, lo que podéis, vais a llegar a esa página. Pensaba que había cambiado la foto, pero aparentemente no. Lo siento para eso. Entonces, ahí simplemente tenéis que registraros o con Google o con lo que queráis. Y os voy a ver, que me voy a conectar y vamos a ver. Así vais a tener hasta mi email, si queréis hablar la próxima vez. Si me funciona. Entonces, eso es Remo. Es una posibilidad de conectarse juntos. Os va a explicar bien eso. Solamente tenéis que habilitar aquí la cámara y el micrófono. Y una vez que está, eligéis una de las mesas donde ya hay unas de esas personas. Y así podemos hablar todos juntos. Entonces, vamos a dejar de momento el WebEx, el Zoom todavía abierto, por si hay gente que no tienen problema para juntarse al Remo Call, o si tienen otras preguntas que hacer, pero yo creo que podemos concluir nuestro webinario. A ver si hay otras preguntas. Ah, mira, Juan Carlos Rosario tiene una pregunta para ti, si quieres contestar. ¿Cuál es la pregunta? Dice, no de carácter técnico, pero aprovecho ya que estás en una institución académica, ¿cuál es tu impresión sobre la alfabetización de datos, data literacy, desde la academia para los nuevos profesionales? Todavía en sus inicios, todavía en pañales, bastante. Sí, ahorita todavía hay poca enseñanza en el tema y creo que muchos aprenden porque les gusta y se meten, pero todavía sí en el plan de estudio como que sí les falta. Entonces pasamos, bueno, pues os doy las gracias para juntaros hoy, si no tenemos ya más preguntas, y si para la gente que tiene un poquito más de tiempo podéis, voy a seguir compartiendo el QR code. Le he puesto en el chat, el link, si la gente quiere ir. ¿Tenéis el chat? ¿Lo veis? ¿O? Yo creo que puedo parar el recording.